Vamos a presentar a Enoch Sáenz Aguilar. Tiene 36 años de edad. Nació en Aguadulce, provincia de Coclé, en Panamá. Es una persona comprometida con la sociedad y su comunidad. Lidera dos movimientos importantes relacionados con la salud visual en su país: Baja Visión Panamá y Adopción Retina Panamá, Asociación Retina Panamá. Cuando tenía 26 años, él recibió el diagnóstico de retinosis pigmentaria, pues que es una enfermedad que degenera y afecta la retina y que puede causar pérdida de visión. Sin embargo, pues esto no le ha impedido continuar trabajando por sus objetivos y ayudar a los demás. En su carrera profesional actualmente es funcionario administrativo de la Caja del Seguro Social, una importante entidad pública en Panamá. Él nos cuenta que le apasiona su trabajo y siempre se esfuerza por desempeñarse de la mejor manera posible, y que en resumen él es una persona muy comprometida con la sociedad, apasionada por su trabajo y dispuesta a luchar por lo que cree. Así que démosle la bienvenida a Enoch Sáenz. Hola, muy buenas tardes, Vivian. Hola, buenas Eh, tardes. Buenas tardes. Antes que nada, antes de todo, quiero darle las gracias a ustedes de Retinosis Pigmentaria Guatemala y a Laura también de Retinosis Pigmentaria Paraguay por brindarnos esta oportunidad de poder compartir nuestra experiencia de vida, digámoslo así. Encantado con escuchando la experiencia de Diana. Wow, estoy encantado con que nos haya brindado la oportunidad de conocer esa historia muy motivadora. A ver, ¿por dónde comienzo? Desde muy pequeño, definitivamente, comencé a tener ciertas dificultades. En mi familia ya se conocía de que mi abuelo materno, estaba diagnosticado con retinosis pigmentaria. De hecho, hermanos de él, tengo un primo hermano que igualmente estaba diagnosticado, por lo que cuando yo comienzo a presentar algunas dificultades, me llevan al oftalmólogo, a lo que pues me dicen, no, él no lo tiene, y yo continúo con mi vida. Voy a la escuela normalmente. A los 15 años y tal, comienzo a tener cambios, con más dificultades en la noche y tal. Nuevamente voy a todo esto, continué yendo periódicamente al oftalmólogo, y nuevamente me dicen, no, usted no lo padece. Quizás en ese momento no se veía, no se presentaba, y yo continué desarrollando mi vida normal. Pero obviamente eh, sí me presentó muchas barreras, las cuales fui superando. Llega llega un momento en que yo comienzo a trabajar, y en mi vida fui desarrollando como ciertas habilidades o ciertas formas de actuar, que sin conocer mi diagnóstico me iban dando como herramientas para sobrevivir. Es decir, si salía de noche, solamente me hacía unas rutas por donde en las calles había luz, o solamente iba a lugares iluminados, pero convencido de lo que me habían dicho los oftalmólogos, que solo tenía una miopía severa, y que no tenía retinosis pigmentaria, y que pues, no tenía el temor de tener una enfermedad degenerativa que posiblemente me podía llevar a la ceguera. No era consciente de eso, aparte que era joven, que uno es menos consciente, ¿no? En la etapa de la juventud. Entonces, eh, comienzo a desarrollar ciertas habilidades, ciertas mañas, por decirlo así, para sortear las dificultades. Y así me adapté. Hasta que llegué a un trabajo donde tenía que andar por la calle todo el día. Éramos vendedores y teníamos que andar, había mucho sol, a pesar de que íbamos en el carro y tal, el resplandor del día era terrible. Y empezó a pasar de que mucha gente me empezó a decir, oye, te vi en tal lugar, y te estaba haciendo señas, y no volteabas donde yo te estaba, que no te vi, disculpa. Pero fue tan recurrente, que
me ocurrieron varias situaciones que dije, bueno, voy a volver ya adulto, ya para ese entonces ya tenía mi primera hija, que podría tener en ese entonces alrededor de 6 años. Y voy al oftalmólogo y me da el diagnóstico, pues usted tiene retinosis pigmentaria, tal. Y a partir de allí, que yo recibo la noticia, que obviamente la sospechaba, pero que ya me confirman el diagnóstico, de alguna manera eso fue muy difícil, como contaba Diana, comienza el luto, ¿no? Comienza uno pues a pensar que todo se viene abajo. Comencé a trabajar en un trabajo donde manejaba muchas monedas. Entonces ocurría, y luego te voy a explicar el porqué de estos detalles. Y ocurría que cuando llegaban los vendedores, yo recogía el dinero de los vendedores para ir más rápido, porque una persona convencional, con una visión convencional, lo que podría hacer es con la mirada, va separando las monedas de diferentes denominaciones y al final las va contando, pero yo no me podía permitir eso porque no podía con la vista distinguir una de otra. Entonces lo que yo hacía era con mis manos, agarraba el volumen de monedas, las más grandes, dejaba caer las más pequeñas, y así consecutivamente las iba separando por tamaño. Y de esta manera iba contando, iba separando las monedas. Cuando estuve en otros trabajos también hacía este tipo de sorteo de estas barreras. Recuerdo que también en otro trabajo cuando tenía que marcar la salida, salía a las 11 de la noche, había un área donde de un lado estaba la piscina del hotel y del otro lado estaban unos arbustos. Entonces yo tenía que calcular, ir por el medio para no ni golpearme con los arbustos ni quizás caer en la piscina, pero era de obligatorio pasar por ahí. Y lo hacía, pero nunca pensando en que tenía una condición que me llevaba a eso. Nunca lo vi, nunca lo determiné como algo negativo, sino que en mi mente lo que hacía era buscar una solución, buscar una respuesta, buscar cómo puedo sortear esto. Y esto pues me ha permitido desarrollar como esa habilidad que en algún momento nos permite a nosotros salir, nos permite a nosotros sobrevivir de esas barreras. ¿A qué voy con todo esto? Que muchas veces para poder superar las barreras es como también mencionaba Diana, es cuestión de actitud, es cuestión de cómo tú ves el problema. Si tú consideras que pobrecito yo, que ayúdame, no, tú tienes que ver cómo logras sortear las barreras. A veces, la forma de sortear esas barreras es poder tomar decisiones, buscar compañías, buscar esos aliados que te permitan sortear esas barreras. Y en este caso, en medio de la búsqueda, cuando yo estaba en el trabajo que les comentaba, el de las monedas, que fue el último trabajo antes de empezar en este mundo de los movimientos asociativos, llegó un punto en el cual todas mis funciones estaban limitadas. Todas mis funciones, ya las barreras iban siendo cada vez más grandes. Y yo para poder llevar mis funciones a cabo, tenía que contar con otras personas que me asistieran, que no entendían lo que me estaba ocurriendo y que en algún momento lo hacían porque en esa ocasión eran subalternos y yo les decía, bueno, vamos a hacer esto y tenían que hacerlo. Pero no era porque entendieran mi situación, pero eran temas delicados, eran temas de poder hacer inventarios y que los inventarios quedaran bien. Entonces yo no tenía la certeza de que esos inventarios estaban bien porque yo no los hacía.
los hacía en el papel y con mi supervisión, pero igual no confiaba que mis ojos me estaban diciendo la verdad. Y era una presión y un estrés que me fueron generando que yo no podía sortear entonces las barreras. Necesitaba buscar otra manera de sortear esas barreras. Y es cuando comienzo a buscar ayuda y encuentro el Patronato Luz del Ciego. Comienzo a buscar en internet, ¿cómo hago para sortear esto? ¿Cómo hago para poder rendir? ¿Cómo hago para poder trabajar? Bueno, me di cuenta que necesitaba una rehabilitación. Y encontré en el Patronato Luz del Ciego. Estuve algunos meses trabajando, asistiendo a las clases del patronato, y a los 3, 4 meses me surge una oportunidad laboral, que es donde estoy ahora. Y era una oportunidad que no podía dejar pasar, pero yo no había terminado mi rehabilitación, ¿no? Sin embargo, el poco tiempo que estuve ahí me permitió entender y dimensionar todo lo que me estaba ocurriendo, sobre todo por el apoyo de psicología, el tema de orientación y movilidad, me ayudaron, pero había muchas otras cosas que todavía necesitaba conocer y que me di cuenta en el campo laboral. Yo siempre tuve esa, digamos, esa necesidad o esa vocación de poder apoyar y poder organizar y poder trabajar por los derechos de todos. De hecho, te cuento que mi abuelo, el que tenía retinosis pigmentaria, él logró, trabajando en el ingenio, logró conseguir que a todos los trabajadores les pagaran seguro social y fue una de las personas que se pudo pensionar eh, gracias a la lucha que hicieron por reivindicar que pues, requerían el pago de su seguro social. De esa misma manera, también mi padre ha trabajado mucho tiempo lo que es el tema de los derechos laborales y todo eso, estaba muy implicado en esos temas. Y pues yo crecí en ese entorno y entendía de que si no existen los medios, pues hay que hacerla, el trabajo lo tienes que hacer tú, la lucha la tienes que hacer tú. Entonces, cuando vuelvo y comienzo a trabajar donde me desempeño ahora y choco con la realidad de que todos los obstáculos, todas las barreras que me habían obligado a buscar una ayuda en el patronato comienzan a aparecer de nuevo, porque las personas no conocen mi condición. Las personas no entienden qué es la retinosis pigmentaria, qué es eso de que ves de día y de noche no, y que ciertos colores los ves y ciertos colores no, de que cómo es eso que ves como un túnel. Tú ves o no ves, pero tú me ves. Entonces, y eso frente a un trabajo administrativo que es el que desempeño como un oficinista, esto implica el recurso visual demasiado. De hecho, todo depende de los ojos ahí. Entonces, obviamente las barreras, como no había continuado la rehabilitación, las barreras comienzan a aparecer de nuevo. Y no solo las barreras comienzan a aparecer de nuevo, comienzan a aparecer situaciones de las personas que no entienden o no quieren entender o piensan de que nosotros, las personas con una enfermedad rara, un poco frecuente, esto nos queremos aprovechar, ¿no? Entonces, frente a esto hay una necesidad, frente a esto hay que luchar. Entonces, cuando estuve en el patronato, conocí a otros pacientes con retinosis pigmentaria, fui conociendo más gente y entonces comienzo nuevamente a buscar y a buscar y encuentro que ya el movimiento Baja Visión había arrancado en Panamá. Encuentro una cuenta en Instagram, le escribo, me pongo en contacto y comenzamos a caminar. Y de ahí en adelante comenzamos a tener iniciativas, comenzamos a hacer actividades. Hicimos en el año 2020, hicimos la primera gran caminata del Bastón Verde. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Llegamos hasta ahí porque en esto de Baja Visión fui conociendo más pacientes, fui conociendo más personas con otras patologías, pero que vivían una realidad muy parecida a la nuestra. Y
eso fue un motor de inspiración, ¿no? Para retomar y hacer parte de lo que uno siempre había querido hacer, que era poder realizar estas actividades en pro de todos. Y comienzo nuevamente, llamo al patronato, comienzo la rehabilitación y comienzo en el activismo de los movimientos asociativos en Panamá, desde el movimiento Baja Visión. Y comenzamos a crecer desde el punto de vista individual, ¿no? Cada uno comenzamos a crecer, comenzamos a darnos cuenta de que había una oportunidad de poder desarrollar, digamos, esos espacios que nos pudieran brindar una mejor calidad de vida a todos los pacientes con baja visión y con retinosis pigmentaria y cualquier otra patología que afecte a la visión, o con ceguera. Y me fui dando cuenta también de que había mucho desconocimiento en la población y de que había que hacer una docencia para poder dejar un trabajo que para las generaciones que nos siguen no tengan que vivir las situaciones que nosotros vivimos, que por desconocimiento no se vean obligados a dejar 1 o 2 trabajos por temor a las cosas, sino que se vuelva dentro de la conciencia colectiva de que existen personas con condiciones diferentes que, bueno, no las personas, sino son las condiciones en las que las barreras están afuera, pero eso hacen que las personas sean truncados sus oportunidades y las capacidades que puedan tener para tener una mejor calidad de vida, una vida digna. Bueno, entonces comenzamos a trabajar en Baja Visión, comenzamos a darle duro, pero había tantas cosas por hacer. Ahora, con esto no quiero desmeritar otros movimientos asociativos y otras organizaciones que ya estaban establecidas, haciendo mucho trabajo, como el patronato que ya mencioné. Sin embargo, al yo ser del interior de la República, se veía que no había forma de que los pacientes de las zonas de acá pudieran acceder a estas rehabilitaciones, pudieran acceder a esta información. Y comenzamos a difundir en los medios. Cuando venía el mes del bastón verde, el día del bastón verde, todo ese mes estuvimos activos, yendo a las radios, incluso a la televisión, hablando sobre el bastón verde, sobre la baja visión. Tuvimos, por lo menos el año pasado, tuvimos todo el mes con especialistas, haciendo docencia de las patologías, del abordaje psicológico, del abordaje técnico, y también con la experiencia de un paciente. Eso fue hermoso, la verdad, la experiencia del año pasado. Sin embargo, también estaba la parte asistencial, estaba también la parte clínica. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes con retinosis pigmentaria? ¿Qué hay para nosotros? ¿Dónde nos atendemos? ¿Dónde nos hacemos el test genético? ¿Qué suplemento? ¿Dónde lo conseguimos? Entonces, no existe, no está. Entonces, si no lo hacemos nosotros, si no lo buscamos nosotros, ¿quién lo hará por nosotros? Entonces ahí es donde yo siempre digo que para poder conseguir estos objetivos uno tiene que empezar a caminar, a tocar puertas, a buscar, a convencer a los demás de que es necesario para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo la calidad de vida de las generaciones que vienen. Y sobre todo nosotros los pacientes que tenemos estas patologías congénitas, que detrás de nosotros puede que vengan otras generaciones y esto no va a parar. Así como no debe parar la investigación. Entonces, si ya existen organizaciones, ya existen iniciativas, ya existen muchas personas comprometidas con esto, entonces vamos nosotros a arrimar el hombro. Vamos a nosotros a arrimar el hombro para poder concretar todos estos objetivos al final, ¿no? Y eso nos ha llevado entonces a comenzar esta asociación también de Retina Panamá, donde en su mayoría somos pacientes con retinosis pigmentaria y también otras enfermedades
que causan degeneración de la retina. En fin, Vivian, lo que te quiero contar y que quiero compartir con todos, haciendo un relato muy breve de cómo ha sido mi vida con la retinosis pigmentaria y cómo no ha sido impedimento para avanzar hacia adelante, para trabajar, para formarme, para iniciar estos movimientos o participar dentro de ellos y seguir involucrándome en otros, es tener ese desapego y tener esa capacidad de poder entregarte para tener una mejor calidad de vida, para ti y para todos. Y puedo ser un poco redundante en esto, pero es que al final esto es lo que todos buscamos, poder tener esta oportunidad, poder eliminar esas barreras, porque si no lo hacemos nosotros mismos, si no nos involucramos nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, hay que ser constantes, hay que ser necios, hay que creer con vocación y estar convencidos de que se pueden lograr todos los objetivos. Y nunca, nunca va a ser tu diagnóstico el pronóstico de tu vida. Lo que va a ser el pronóstico de tu vida va a ser la forma en que tú veas las cosas. Si las vas a ver negativas y vas a pensar de que tu diagnóstico te va a cerrar todas las puertas, pues así se cumplirá. Así tal cual se cumplirá. Pero si eso lo pasas a un lado y logras crear herramientas o logras desarrollar fórmulas, estrategias que te ayuden a superar esas barreras, que son muy fuertes y nos hacen sufrir a todos, pero al final del camino por eso tenemos que asociarnos, unirnos y buscar luchas conjuntas. Pero al final del camino todos vamos a superar esas barreras. No y nunca será entonces, como decía, nuestro diagnóstico lo que nos impida hacer algo, ¿no? Va a ser nuestra actitud. Así que nada, no sé, Vivian, quiero darte las gracias por permitirme nuevamente compartir mi experiencia con todos y espero que les sea útil a alguien en su vida y que nos acompañe en esta lucha siempre. Muchas gracias, Vivian. Gracias a ti, Enoch,